de- del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Electroquímica, CIDETEC, México, con la ponencia Remoción biológica de compuestos farmacéuticos en aguas residuales. Cedo los micrófonos al doctor Leandro, quien dará el currículum de la doctora. Adelante, doctor. Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con la segunda ponencia. Para los que recién se conectaron, les vamos a pedir que si tienen preguntas o comentarios en el transcurso de la plática, nos las puedan hacer llegar vía chat para nosotros leerlas al ponente al final de su presentación. Sé que algunos grupos de acá de nuestro instituto están en aulas de clase con la supervisión de algunos docentes, entonces ahí pueden pasar sus preguntas al docente para que él las escriba en el chat y nosotros las hagamos llegar aquí a la doctora María Yolanda. Les puedo platicar que rápidamente que en mi formación académica, desde estudiante hasta profesionista, he conocido diversas personalidades en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, personalidades que tienen prestigio por sus investigaciones a nivel nacional e internacional. Y pues en este caso, la doctora María Yolanda Reyes Vidal no es la excepción. La doctora Reyes es ingeniera química por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en biotecnología por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, lugar donde nos conocimos, donde compartimos el posgrado en biotecnología. Y también la doctora Reyes hizo su doctorado en ciencias por el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, abreviado como CIAD. Desde el 2009 al 2014 formó parte del Laboratorio de Biotecnología Industrial en el CIAD, desarrollando proyectos en vinculación con la industria. De 2014 a 2022 participó en el programa de investigadoras por México, cátedras del CONACYT, comisionada al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, abreviado como CIDETEC, para llevar a cabo proyectos sobre tratamiento de efluentes y generación de energías renovables y limpias. Actualmente es investigadora del CIDETEC y encargada de la Subdirección de Agua y Ambiente. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Tiene un índice H igual a 12 con 36 artículos de investigación y difusión y 8 capítulos de libro. Además dirige tesis de licenciatura, 8 al momento, maestría 9 y doctorado 4. La doctora Reyes Vidal tiene experiencia en bioingeniería para el tratamiento de aguas residuales, producción de bioenergéticos y bioplaguicidas, así como en la recuperación, obtención de productos de alto valor a partir de fuentes agroindustriales. Es coautora de patentes referentes a la valorización de fuentes industriales y de materiales antibacteriales. Actualmente es responsable de proyectos de investigación usando sistemas bioelectroquímicos para el tratamiento de fluentes y procesos para la remoción de contaminantes tóxicos emergentes por procesos biotecnológicos. Es miembro de los consejos técnicos académicos de diversos grupos multidisciplinarios y redes para el cuidado del agua y mentora de la ciencia por el British Council. Bueno, sin más, adelante le cedemos la palabra a la doctora Yolanda. Gracias. Hola, ¿qué tal, doctor Leandro? Un gusto saludarlos y buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Y así es, sí, ahí estudiando el posgrado conocí al doctor Leandro y pues ha sido una excelente colaboración con el tecnológico de ustedes. Eh, Hemos tenido a muy buenos estudiantes que han venido a terminar sus estudios de licenciatura aquí con nosotros, realizando sus tesis de licenciatura, han logrado obtener muy buenos resultados, se han titulado por esa modalidad. Varios se han quedado a trabajar aquí en Querétaro y algunos continuaron el posgrado con nosotros. Y hace poco se graduó un estudiante ya de doctorado, un doctor formado en este laboratorio y proveniente de allá del Tecnológico de Álamo. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Leandro, por la presentación. Y en esta ocasión me invitaron para presentarles estos resultados y acepté con mucho gusto porque precisamente estamos desarrollando
un proyecto que busca la remoción biológica de este nuevo grupo de compuestos, de los llamados compuestos emergentes, que tienen efectos negativos y abundan para la contaminación de las aguas. Entonces voy a presentarles los resultados que hemos tenido hasta el momento. No es ajeno a ninguno de nosotros. El planeta nos los está recordando continuamente que hay una alteración de su equilibrio. Las consecuencias que observamos son devastadoras, las podemos ver en nuestro día a día, en los cambios en el clima, en las sequías, las inundaciones, pérdida de biodiversidad y los desastres naturales que cada vez son más feroces. Aunado con el cambio climático, pues ya tenemos un problema que se convierte en mayor y es una realidad. Y los efectos también que estamos observando son muy fuertes, aunado a los efectos que tenemos por el cambio climático. Esta contaminación hídrica entonces corresponde con esa acumulación de sustancias ajenas al agua que alteran el equilibrio del entorno y la hacen peligrosa e insegura para el uso humano, para las actividades de la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas. Entonces, tenemos realmente un problema bastante fuerte con la contaminación ambiental. Esto ha venido a recrudecerse cuando hablamos de un nuevo grupo de compuestos que los llaman los contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son compuestos sintéticos de origen antropogénico principalmente, que suelen ser persistentes, bioacumulables y tóxicos, aunque se encuentran en concentraciones muy bajas, tanto en aguas residuales como en agua de consumo humano, no están reguladas por autoridades ambientales. Hay varios debates acerca de esas regulaciones, de qué tanto tendría que hacerse al respecto, pero lo que es una realidad es que los tenemos ya presentes en los diferentes cuerpos de agua. Algunos ejemplos de estos contaminantes emergentes, pues los dividen por grupos. Los grupos de los analgésicos, de los antiinflamatorios, los sedantes, los antibióticos y los antivirales, correspondiendo con productos farmacéuticos. Estos compuestos químicos son empleados en la salud humana y animal, son necesarios para cumplir esa función en la sociedad y el cuidado de la salud que se debe proveer a todos los integrantes de una sociedad. Actualmente se conocen alrededor de 3 millones de compuestos farmacéuticos. Su producción equivale a 250 millones de toneladas al año y se estima que del 25 al 40% de esta cantidad llegan al medio acuático. ¿Cómo es que sucede esto? Esta distribución ambiental de los fármacos, tanto en humanos como en animales, porque también nos han referido acerca de la presencia de estos mismos compuestos farmacéuticos, pero de origen veterinario y que por actividades ganaderas y agropecuarias, entonces estos también son arrastrados a las aguas residuales. Entonces, en el caso de nosotros, pues llevamos a cabo un metabolismo de todos estos fármacos, se absorben, se distribuyen y se excretan por el cuerpo, por algunas de nuestras por heces o por orina. Estas actividades humanas entonces llegan o generan esa liberación de algunos residuos o metabolitos de estos fármacos y llegan a las aguas residuales. Estas pasan por los sistemas de alcantarillado en el caso de las grandes ciudades y en el caso de comunidades alejadas, pues en algunos casos si cuentan con sistemas de drenaje, también van a sistemas de tratamiento o son liberados en algunos casos y de una manera muy grave a los cuerpos de agua. Si volvemos a las grandes ciudades, entonces estos residuos llegan a los sistemas de alcantarillado y llegan también a las plantas de tratamiento de agua residual, en donde se van a dividir en las diferentes fases que tienen estas plantas de tratamiento. Las fases acuosas, los lodos, esta fase acuosa se puede convertir en agua superficial y puede llegar también a agua potable.
En el caso de los lodos, estos son liberados como subterráneas. Pero como en las plantas de tratamiento de aguas residuales, la normativa no genera o no hace un seguimiento de estos contaminantes emergentes, entonces, pues no son tomados en cuenta cuando se liberan. Y entonces así pues pueden llegar a todas estas formas acuáticas que les he mencionado. ¿Cuál es la gravedad de esto? Pues que precisamente todos estos fármacos y también algunos compuestos que vienen en los productos de higiene personal son compuestos que se están encontrando cada vez más común en el medio ambiente. En el caso de nuestro grupo de investigación, estamos interesados en el grupo de los antibióticos y de los AINES. Estos son dos de los grupos más representativos de estos fármacos y productos de higiene personal, aunque también hay otros compuestos que son referidos a esteroides, agentes citostáticos, bloqueadores o reguladores de lípidos. ¿Por qué nos interesan estos antibióticos y estos AINES? Porque en el caso de los antibióticos, estos fármacos, aunque están diseñados específicamente para afectar a las bacterias, ya sea eliminándolas o evitando que se reproduzcan, cuando no son consumidos en su totalidad, pueden generar tanto procesos de resistencia como que estén presentes en esas aguas residuales y entonces se distribuyen al resto del ecosistema con el que tienen contacto. En el caso de los AINES, estos compuestos antiinflamatorios no esteroideos, son medicamentos que se emplean comúnmente para evitar o disminuir la inflamación de los tejidos. Algunos ejemplos tanto de estos antibióticos como de los AINES y que estamos estudiando en el laboratorio son estos grupos de las penicilinas, con la amoxicilina como uno de los principales representantes de este grupo, algunas quinolonas, sulfonamidas y macrólidos. En el caso de los AINES, estos compuestos que les presento aquí, acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco, son de los compuestos que más se encuentran también o que están siendo reportados como que están presentes en aguas residuales. Entonces, la preocupación es bastante porque si esta concentración de estos productos farmacéuticos está aumentando drásticamente en los últimos años, también se están haciendo reportes que están relacionando algunos efectos negativos observados en los integrantes del ecosistema que pueden estar relacionados con estos compuestos por efectos cancerígenos, mutagénicos o alteraciones en el sistema endocrino de los organismos. El problema resulta mucho más preocupante porque los antibióticos y los AINES constituyen dos de los grupos farmacológicos de más alto consumo mundial y mayor automedicación, debido a que son comercializados sin prescripción médica, no se absorben por completo en el cuerpo, se tiene una mala disposición de los mismos y también a estos efectos de polifarmacia. Esta polifarmacia se refiere al uso cada vez más frecuente de dos o tres, más de tres, dice la OMS, más de tres medicamentos al día por persona que los consume. Esto se agrava en las personas de edad mayor que utilizan estos medicamentos y los combinan en algunos casos entre sí y pues lo hemos visto, ¿no? Que se consumen pues precisamente en cantidades mayor a 3 al día. Tan solo por presentarles algunos datos, el acetaminofén y el ibuprofeno se han encontrado en concentraciones de 97 microgramos por litro y de 31 microgramos por litro respectivamente en afluentes de una PETAR en la Ciudad de México. Estos son otros datos acerca de AINES encontrados en agua residual en diferentes países y en algunos también son en el caso de México, aunque son pocos los estudios que han reportado presencia de AINES. Y eso no quiere decir que no estén presentes, sino que no se han reportado.
Voy a platicarles en un momento por qué sucede esto. Entonces, vean las concentraciones que se tienen de acetaminofén, de ibuprofeno, de naproxeno, de hasta 8 miligramos por litro en PETARs, en aguas superficiales, en agua potable. En el caso del diclofenaco también hasta 2.400 nanogramos por litro en plantas de tratamiento de aguas residuales. En el caso de acetaminofén, que es un fármaco que se utiliza de manera común para el tratamiento del dolor, se encuentran hasta 78.2 microgramos por litro en aguas superficiales. Entonces, estas concentraciones ya reportadas hacen urgente y necesaria la investigación de procesos que remuevan estos contaminantes emergentes de tipo farmacéutico de las aguas residuales y que también se busque en las aguas de consumo humano para que se haga una remoción de los mismos y tengamos agua segura para el consumo. Entre estos procesos o los principales procesos que en algunos casos estamos desarrollando aquí en CIDETEC y que están reportados en la bibliografía, se tienen tratamientos físico-químicos, tratamientos con membranas, procesos de coagulación, floculación, tratamientos con absorción, estos tratamientos terciarios o altamente especializados de procesos de oxidación avanzada. Todos estos son útiles para la remoción de este tipo de compuestos. En el caso del grupo de trabajo que estoy dirigiendo, se enfoca al desarrollo de tratamientos biológicos con una perspectiva que voy a comentarles. No sin comentarles que tenemos algunas publicaciones por el trabajo conjunto o en colaboración que estamos desarrollando para el desarrollo, para el avance en los procesos de oxidación avanzada, también para la remoción de estos contaminantes emergentes. Estos lo pueden encontrar en esos artículos que están ya disponibles en las referencias. Y para la plática voy a comentarles sobre los tratamientos biológicos y lo que tenemos avanzado en esta área. Nosotros empezamos por revisar y por reportes también en la bibliografía acerca de el uso de los microorganismos para la degradación de fármacos. Aquí hay algo característico, porque estos microorganismos pueden ser microorganismos puros o consorcios microbianos que se obtienen de las aguas residuales, en específico de los lodos activados de aquellos procesos de tratamiento de agua residual que están instalados de manera tradicional. En México, del 50 al 60% de las aguas residuales tratadas y que se hace a través de plantas de tratamiento, en muchos de los casos municipales. En la mayoría de esas plantas de tratamiento son los procesos biológicos y los procesos con lodos activados los que están instalados para el tratamiento de aguas residuales. Entonces, estos lodos activados es precisamente la combinación de microorganismos y de agua residual. Esos lodos activados se encargan de la remoción de la materia orgánica y principalmente esto incide en los parámetros que están bajo normativa. Sin embargo, se ha encontrado que también algunos de estos microorganismos presentes en los lodos activados, debido a su alta diversidad metabólica, a que estos microorganismos son capaces de vivir en una variedad de hábitats naturales y no naturales, pueden hacer o pueden aprovecharse y adecuarse a los nutrientes que están presentes en las aguas residuales. Y en algunos casos utilizan a esos mismos fármacos como una fuente de carbono, en el caso de algunos compuestos. Y se han obtenido algunos resultados interesantes con remociones de hasta el 100% de este antibiótico o remociones de hasta el 80% de naproxeno cuando se encuentran en estas concentraciones iniciales. Entonces, pues estos resultados muestran que pues, es necesario incrementar y fortalecer estos estudios que involucren a las comunidades microbianas capaces de degradar productos farmacéuticos y entender sobre todo cómo lo están haciendo. Así, entonces estamos trabajando con este proyecto que fue
que está todavía en operación. Estamos ya para la tercera etapa, que fue apoyado en la convocatoria de Ciencia de Frontera y que lleva por título Ocurrencia, Persistencia y Degradación Microbiana de Contaminantes Emergentes en Plantas de Tratamiento de México. El grupo de trabajo está formado por investigadores del CIATEG, el CIMAB, SICA y CIDETEC. CIATEG es la institución líder que fue designada por el CONACYT para llevar a cabo este proyecto y con sede en la unidad Guadalajara del CIATJ. En el CIMAB está, bueno, aquí en el CIATJ está como responsable técnico el doctor Luis Alberto Arellano García. En el CIMAB estamos colaborando con la doctora Liliana Reynoso y en el SICA con el doctor Alejandro Morales. Y en CIDETEC estamos trabajando con el doctor Javier Bacame y el doctor Fabricio Espejel, la doctora Reina, una estudiante de postdoctorado, y los estudiantes de licenciatura que los iré presentando a continuación. Este grupo de trabajo, entonces, tenemos el objetivo de evaluar la ocurrencia y persistencia de contaminantes emergentes y comunidades microbianas asociadas que estén presentes en plantas de tratamiento de aguas residuales en México para alimentar las escasas, como les decía, bases de datos disponibles. Los resultados esperemos que nos permitan mejorar prácticas sostenibles para el tratamiento del agua y un efecto positivo en el bienestar de la población y la calidad de vida. Las metas específicas de este proyecto buscan validar, en primer lugar, un protocolo analítico que nos permita identificar y cuantificar los contaminantes emergentes que podrían en su momento llegar a ser incluidos como parte de la calidad que se requiera de las aguas residuales antes de su liberación al medio ambiente. Con este protocolo analítico, entonces se crearía esa base de datos para conocer la incidencia de los contaminantes emergentes en aguas residuales en 4 estados de la República, por la ubicación geográfica que tenemos los centros CONACYT participantes. Sería, ya se desarrollaron los muestreos en Querétaro, en Jalisco, en Guadalajara, en Coahuila, en la capital, en Saltillo y en Durango, también en la capital. Se analizaron para crear esta base de datos muestras antes y después del tratamiento por procesos de lodos activados, como les había dicho. Las plantas de tratamiento que fueron elegidas para estos análisis correspondieron con plantas de tratamiento municipales que tuvieran capacidades superiores a los 500 mililitros por segundo y que nos permitieran obtener muestras con alta presencia de contaminantes por la situación geográfica donde estuvieran ubicadas y que recogieran precisamente esas aguas residuales de diferentes fuentes antropogénicas. Después, mediante la difusión de los resultados, pues se pretende informar y sensibilizar a la sociedad sobre, primero, qué son estos contaminantes emergentes, cuáles son sus fuentes, cómo pueden ingresar al medio ambiente y cómo se pueden evitar los riesgos implementando medidas preventivas en los hogares. En un momento les comparto la página donde estamos vaciando toda esta información y que queda disponible para que la puedan consultar. Finalmente, esta base de datos que se obtenga también de las comunidades microbianas presentes en estas PETARs, pues nos va a dar información acerca de la persistencia de los contaminantes emergentes en plantas de tratamiento de aguas municipales y compararlas contra los datos publicados de plantas a nivel mundial. ¿Qué tenemos hasta el momento de estos resultados? En Querétaro, les voy a presentar los resultados que tenemos de Querétaro. Cada grupo de cada subgrupo de investigación y cada centro CONACYT está analizando los datos y cuenta con la información de cada uno de las plantas analizadas. En Querétaro trabajamos con un organismo operador del estado que es la CEA y una planta municipal al norte de la capital del estado de Querétaro. Hicimos un muestreo en diferentes etapas del año para conocer cómo era la dinámica del cambio de las concentraciones de los contaminantes emergentes. Se hicieron muestreos en 4 puntos de la planta, elegidos en conjunto con el personal técnico de la misma, que nos permitiera conocer tanto la dinámica en el tiempo como los cambios dentro de los procesos de la planta.
Y así, entonces, obtuvieron muestras de agua residual que fueron analizadas tanto en CIDETEC como en CIATEC y se realizaron análisis físico-químicos de las muestras de aguas residuales, midiendo los parámetros que están aquí mostrados y que están referente a normativa, la normativa aplicable para aguas residuales descargadas. Esta, este trabajo nos permitió conocer también el funcionamiento de las plantas de tratamiento con las cuales trabajamos y fue parte de los acuerdos que mantuvimos durante los convenios de colaboración con ellos, porque de alguna manera les inquietaba a los organismos operadores conocer o estar al tanto de la información que fuéramos obteniendo acerca de las muestras obtenidas de sus procesos. A su vez, nos permitió este proceso también estandarizar una metodología útil tanto para la extracción como para la concentración de muestras de aguas residuales que nos permitiera determinar mediante cromatografía de líquidos acoplada a masas la detección y cuantificación de los contaminantes emergentes, ya que es uno de los problemas a los que se ha enfrentado precisamente este tipo de proyectos, ya que no se tienen estandarizadas metodologías disponibles para la cuantificación conjunta e integrada de varios compuestos. Se tienen, sí, algunas metodologías reportadas, pero son de compuestos por separado. En el caso de este proyecto, determinó, bueno, se alcanzó una metodología para cuantificar hasta 20 compuestos típicos de los contaminantes emergentes y entonces conocer o trabajar en la incidencia de estos contaminantes emergentes en aguas residuales de los 4 estados que les he mencionado. Y como les decía, antes y después del tratamiento por procesos de lodos activados. Se encontraron concentraciones de todos estos compuestos de analgésicos, antiinflamatorios, antiepilépticos, anticolesterolémicos y algunos productos de cuidado personal, residuos sobre todo, o compuestos que están presentes en los productos de cuidado personal que utilizamos de manera diaria de todos los grupos de los parabenos, metiles, etiles y propilparabeno. Eh, en algunas muestras se encontraron triclosan y, y también concentraciones de acesulfameca. Este es compuesto que se utiliza en estas bebidas energéticas o para darles valores de, perdón, para endulzar algunas bebidas. Estas son algunas concentraciones que encontramos en las diferentes épocas que muestreamos los compuestos. Fue sorprendente la concentración que encontramos de acetaminofén, principalmente y bueno, y en todas las épocas muestreadas, principalmente y con las más altas concentraciones en invierno, empezando por otoño, en invierno, después para primavera disminuían y para verano empezaban a aumentar nuevamente. Se encontraron también concentraciones de ciprofloxacino, ibuprofeno, naproxeno, sulfamethoxazol y tremitropina. Aquí se presenta, como les decía, esa dinámica que queríamos encontrar por las diferentes épocas del año. Probablemente estas concentraciones de acetaminofén estén relacionadas con estos procesos o estas enfermedades respiratorias que se agudizan durante las épocas de otoño y de invierno, y entonces se observa una alta concentración de las mismas. Estamos analizando también por medio de investigadores del área de sociales y de antropología, cómo las actividades antropogénicas alrededor de la PETAR podrían tener un efecto sobre estas concentraciones encontradas en los análisis de las muestras. Si vamos por 2 diferentes épocas, les estoy presentando acá, las concentraciones también son bastante interesantes.
aquí del lado izquierdo donde les estoy señalando, en un muestreo, en las muestras obtenidas en noviembre relacionadas con una estación de otoño, se obtienen altas concentraciones o se encontraron altas concentraciones de cafeína de 13.600 partes por trillón. Cafeína y acesulfame K, como les decía, de hasta 10.250 partes por trillón y también de acetaminofén. Cuando cambiamos de época del año, de estación del año y se realizó el muestreo en febrero, estos valores de cafeína disminuyen y los valores de acesulfame K también aumentan. Entonces, aquí les estoy presentando la incidencia de contaminantes emergentes en 4 puntos muestreados. En una muestra obtenida en noviembre se encuentran hasta 11 compuestos y en una muestra obtenida en febrero, estas cambian a 8 compuestos solamente, pero con diferentes concentraciones de ellos. Aquí fue bastante interesante encontrar estas concentraciones altas, tanto de cafeína como de acesulfame K. Como les mencioné bueno, en cuanto les presenté sobre este proyecto, se obtuvieron las concentraciones de contaminantes emergentes en los diferentes puntos de la planta de tratamiento, porque lo que queríamos reportar es precisamente cómo estaba funcionando y cómo estaba entregando el agua residual tratada a estas plantas de tratamiento. Y aquí fue bastante interesante y definitivamente ha sido algo que ha cambiado y que nos deja este proyecto, y es que para ciertos compuestos, la planta de tratamiento, sin estar diseñada para tal fin, hace una remoción de estos contaminantes emergentes. Como pueden ver aquí en el caso, por ejemplo, de acetaminofén. Al inicio está una concentración de 4.387 partes por trillón de acetaminofén. Conforme va pasando las diferentes etapas antes del tratamiento biológico, después del tratamiento biológico y al final, después de la desinfección, nos está entregando ya un agua con concentraciones de acetaminofén. O sea, hay una remoción del 100% de este compuesto. No sucede así para todos los compuestos, ¿no? Este mismo efecto lo podemos ver tal vez en un parabeno, en el butilparabeno, en la trimetropima, en el ibuprofeno, que se alcanza a remover el 100% de la concentración inicial. En el caso, por ejemplo, vean, de cafeína, esto no sucede. Una concentración de 2.400, 2.500 partes por billón se va a solamente 538 partes por billón a la salida o al agua tratada y que ya es entregada por esta planta de tratamiento. Precisamente aquí, en esta cafeína, en este ciprofloxacino, en el acesulfame K, en la carbamazepina, está el reto de los grupos de investigación que estamos trabajando en este proyecto. Porque entonces tendremos que diseñar o generar metodologías para la remoción y en eliminar estos contaminantes emergentes a las concentraciones en las cuales están siendo entregadas ya en el agua tratada o bien desde el agua de entrada, ¿no? En el caso de las concentraciones de los compuestos que sí fueron totalmente removidos, pues también significa un reto no menos importante, y es entender qué está sucediendo en ese proceso biológico. Y de acuerdo al objetivo del proyecto, cuál es la participación de los microorganismos para este efecto que estamos observando. Acerca de esta parte del proyecto, pues las perspectivas que nos van quedando es que es muy importante y ha sido fundamental esta gestión que hemos desarrollado con los organismos operadores y con todas estas instancias relacionadas para la difusión del tema, de manera que en su momento nos permita abonar y contribuir a la normativa para la calidad del agua residual tratada. Se está trabajando fuertemente en todo el análisis y la difusión de los resultados sobre esta incidencia de los contaminantes emergentes que hemos encontrado en las aguas residuales de los 4 estados que les mencioné. Las acciones de divulgación en este compromiso que tenemos desde el CONACYT para difundir estos resultados, pues lo estamos haciendo a través de diferentes medios que nos permitan realizar estas actividades de sensibilización a la población y que tengan una
mayor conciencia del uso que se hace de estas fuentes de contaminantes emergentes del grupo de los farmacéuticos. Y también se está trabajando para evaluar el impacto social por intervención de las actividades del proyecto Realiza. Entonces, como les digo, de aquí nos surgió bastante información y es entonces que empezamos a desarrollar y ya están algunos de ellos bastante avanzados. Son proyectos de tesis que están desarrollando estudiantes que en algunos casos llegaron de licenciatura, como el caso de la ingeniero químico Jimena Hernández, que llegó a hacer su tesis de licenciatura y actualmente está desarrollando su tesis de maestría bajo mi dirección que nos pusimos el reto con la ingeniero química Jimena, es que tuviéramos un trabajo sobre la remoción de acetaminofén. Si recuerdan los datos que les acabo de presentar, se lograba remover el 100% de este compuesto de las aguas residuales. Y referencias bibliográficas también mencionan que se obtienen hasta 100% de acetaminofén eliminado utilizando cepas de pseudomonas o poblaciones mixtas. También que esto puede disminuir dependiendo de las concentraciones y del tipo de microorganismo que utilizamos. Entonces, con Jimena lo que hicimos fue a llevar a cabo una optimización de las condiciones de crecimiento de los microorganismos que estuvieran asociados a la remoción de acetaminofén mediante este diseño de experimentos. Lo que se hizo con un diseño Box-Benken fue hacer una variación de la temperatura, la agitación y el pH para minimizar el tiempo en el que se lleva a cabo esa remoción, alcanzando siempre el 100%. El diseño de experimentos arrojó 15 corridas experimentales que mediante una combinación de estas variables de operación nos dio como resultado que los valores optimizados para hacerlo en menor tiempo, una remoción del 100% de acetaminofén, deben ser de 30.11 grados centígrados para la temperatura, una agitación de 119.2 RPM, un pH de 7.0044 y en un tiempo de 23 horas se alcanzará el 100% de remoción. Estas condiciones fueron ya validadas mediante crecimientos y corridas experimentales y precisamente con una densidad celular de máximos de 0.4 y al final del proceso de 0.3, en 22 horas se alcanza el 100% de la remoción de acetaminofén en una concentración inicial de 20 partes por millón. Entonces, estamos encontrando esas condiciones optimizadas que nos van a permitir estudiar ahora cómo este consorcio, esta población microbiana aislada de lodos activados está llevando a cabo este proceso de remoción en condiciones ya optimizadas que vamos a trabajar junto con el organismo operador para poder contribuir con ellos a la mejor operación del proceso que están llevando a cabo a nivel de la planta de tratamiento de agua municipal. Todo esto está corroborado mediante análisis por cromatografía de líquidos en los que observamos precisamente en muestreos a diferentes horas del proceso de remoción o del crecimiento de las poblaciones microbianas y vamos viendo cómo va disminuyendo precisamente ese pico que está relacionado con la determinación analítica de acetaminofén. Otro proyecto que estamos desarrollando también con un estudiante que es también de Veracruz. Es un estudiante que llegó de la UV a realizar su tesis de licenciatura y después se quedó a realizar su tesis de maestría y ahora está realizando su tesis de doctorado. El maestro en ciencias, Roberto Hernández. Empezamos a analizar diferentes consorcios microbianos de muestreos que fueron llevados a cabo en diferente tiempo y observamos que hay poblaciones que están mejor acondicionadas para la remoción de diferentes compuestos. Hacemos un aislamiento en medios específicos y diseñados en los cuales tenemos medios de cultivo adicionados con medio LB
para que inicie el crecimiento de la población microbiana. Esta concentración del EB está en muy baja concentración, se acaban ese medio de cultivo y entonces empiezan a consumir el compuesto que nosotros estamos agregando. En el caso de acetaminofén, ciprofloxacino y acitromicina, se logran remociones del 100, 70 y 80% utilizando alguna de las poblaciones que está mejor adaptada a estas concentraciones de compuestos emergentes. Una vez que determinó esto el maestro Roberto Hernández, entonces también estamos haciendo una optimización de las condiciones de crecimiento de los microorganismos, en algunos casos para minimizar el tiempo de remoción y en otros casos para maximizar ese porcentaje de remoción. Si ven, entonces tenemos porcentajes de remoción del 70 y del 80%. Entonces, de acuerdo a estos análisis o diseños de experimentos, buscamos las mejores condiciones de crecimiento de los cultivos para poder maximizar la remoción de esos compuestos, ciprofloxacino y acitromicina. Actualmente se tienen ya los resultados para la remoción de acetaminofén y de ciprofloxacino y está trabajando el estudiante en la optimización de la remoción de acitromicina. Y efectivamente encuentra esta combinación de condiciones de operación de las tres variables que les mencioné anteriormente, temperatura, agitación y pH, para las dos variables de respuesta que se pusieron en el diseño de experimentos, el tiempo y la remoción. En este caso no estamos encontrando ese máximo de remoción, pero estamos haciendo unos ajustes para poder llevar a cabo esta remoción en un porcentaje mucho mayor. Y como el maestro en ciencias está trabajando a nivel doctoral, se pretende determinar cuál es el proceso por el cual se está llevando a cabo esta remoción. Si se trata de una transformación por procesos biológicos o una biodegradación, o si solamente se tratan de procesos físicos como absorción, porque al momento de poner el compuesto dentro del experimento y estar en contacto con las células, nosotros observamos o tenemos una medición del compuesto que está presente de manera líquida, pero necesitamos determinar si este se está solamente absorbiendo sobre las paredes de la célula, si está siendo bioacumulado o si realmente está siendo biotransformado o biodegradado y cuánto compuesto está quedando de manera residual. Está haciendo análisis y balances de estos procesos para determinar cuál es el proceso que está involucrado en esta degradación, en esta remoción de esos antibióticos utilizando esas poblaciones microbianas. Para conocer las diferentes especies y los diferentes grupos de microorganismos que están presentes en estos lodos activados, se realizaron ya análisis de ADN con extracción a partir de las muestras de lodos activados y se está llevando a cabo un análisis metagenómico en colaboración con expertos del CIATJ y del CIMBESTAB que están analizando todo el pool de microorganismos que se reportan mediante una extracción de ADN. De los primeros resultados que estamos teniendo es que hay grupos que son cultivables y grupos que no son cultivables, pero nos da bastante, o es bastante interesante esos resultados porque entre los grupos que son entre los grupos que se encuentran en mayor abundancia son precisamente estos grupos que están señalados aquí con una flecha azul y que algunos de ellos son géneros del filo Proteobacteria y que podemos llevar a cabo su cultivo en el laboratorio. Entonces, de los consorcios microbianos que estamos aislando de los lodos activados, probablemente van a caer dentro de estos géneros y vamos a poder analizar cuál es la participación ya específica por género y, en su caso, si fuera necesario por especie, para determinar si está involucrado algún proceso metabólico en la degradación, en la remoción de estos compuestos emergentes. Hasta aquí, bueno, hasta este resultado que les he presentado aquí, es lo que estamos obteniendo a partir de este proyecto que estamos trabajando bajo el financiamiento de CONACYT
Y también estamos llevando a cabo otro tipo de estudios en colaboración con el doctor Javier Bácame y con una estudiante de licenciatura, la ingeniero Pamela García, que también viene de la UV, y en colaboración con el doctor Jesús Pérez. El doctor Jesús Pérez es el estudiante egresado del Instituto Tecnológico de Álamo y que ya al final de sus estudios de doctorado, pues ha seguido colaborando con nosotros. Lo que estamos trabajando con el doctor Javier Bácame es el uso de tratamientos biológicos que nos permitan eliminar sulfametoxazol, utilizando, bueno, en este caso, esos son algunos de los antecedentes de este proyecto y que las tasas de remoción eran muy bajas, utilizando estas especies de microorganismos que se obtenían tanto de agua de río, sedimentos, algunas de origen de ceparios y de lodos activados. Sin embargo, los porcentajes de remoción, pues en algunos casos eran bajos. Entonces, el doctor Javier Bácame está desarrollando esta línea de investigación sobre electromicrobiología, que en su momento y cuando llegué a CIDETEC empezamos a trabajar con los sistemas bioelectroquímicos y la hemos ido derivando hacia el estudio de la capacidad electrogénica que tienen los microorganismos para transferir electrones en sistemas bioelectroquímicos mediante un proceso que es conocido como la transferencia extracelular de electrones. Este proceso de transferencia extracelular de electrones se lleva a cabo en todas las configuraciones de los sistemas bioelectroquímicos que actualmente han evolucionado a las tecnologías electroquímicas microbianas, en su forma de celdas de combustible, celdas de electrólisis, tanto para la electrosíntesis microbiana como para la electrofermentación. Entonces, en un sistema bioelectroquímico, utilizando una celda electroanalítica de 3 electrodos, se utilizaron estos electrodos de trabajo, contraelectrodos y electrodos de referencia, y como inóculo lodos de la PETAR, las PETARs que estuvimos muestreando. Y se utilizaron diferentes electrolitos en donde se utilizó también o se adicionó sulfametoxazol para evaluar la remoción del electrolito utilizado y que esto tuviera un efecto sobre los procesos bioelectroquímicos que se desarrollaran en esta celda. Lo que se encontró en este trabajo de maestría fue que precisamente sí se lograba la colonización del bioánodo utilizando como inóculo los lodos activados. Este bioánodo respondía muy bien a los procesos electroquímicos de transferencia de electrones mediante cronoamperometría y voltametría cíclica. Se obtenían las variables electroquímicas que nos mencionaban el aumento en la corriente y la obtención de ciertas señales asociadas con la transferencia de electrones. Tenemos procesos de oxidorreducción que están asociados a ciertos compuestos que pueden estar siendo asociados con esta comunicación con el electrodo. Teníamos el ánodo totalmente colonizado, que respondía bien, y entonces lo que se hizo fue hacer análisis con y sin presencia de sulfametoxazol a diferentes concentraciones para ver el efecto que tenía sobre esta. Y que bajo estas condiciones se pudiera tener una remoción del mismo. Lo que se encontró es que mientras no tenía sulfametoxazol, se podían hacer diferentes cambios de medio, la corriente, dependiendo del medio, aumentaba, se consumía el sustrato y entonces se tenían hasta 3 ciclos del uso del bioánodo para aumento de corriente. Y que también las señales electroquímicas de oxidación tenían un efecto porque algunas se acentuaban y aparecían otras señales de reducción. Pero cuando se agregó el sulfametoxazol a las concentraciones que les presenté, se tenía una caída drástica de la corriente obtenida y ya no se alcanzaban esos procesos que estábamos observando sin la presencia de sulfametoxazol, pero teníamos la aparición de señales mucho más altas de compuestos que estaban siendo oxidados y de compuestos que ya no aparecían como reducidos. Entonces,
esto nos daba señal o nos daba, o lo podíamos interpretar sobre el efecto que tiene el sulfametoxazol sobre el bioánodo establecido y que hay cambios probablemente de degradación del compuesto por el uso de la electromicrobiología y esta celda de electrólisis. Esto lo llevamos y trabajamos también ya o lo corroboramos cuando hicimos el análisis de los electrolitos para conocer la concentración de sulfametoxazol, que precisamente disminuía y se encontraba un aumento en la remoción del mismo, del 85% al 98%. Y mediante análisis de SEM, se podía ver una colonización también del ánodo, en el cual las fibras se recubrían de esta biopelícula de los microorganismos y que esto estaba relacionado con las señales electroquímicas que observamos en los electrodos. Con este análisis terminamos esa parte de ese proyecto y por último voy a comentarles sobre un proyecto que estamos realizando con la maestra Pamela García, que se quedó a hacer su doctorado, lo acaba de iniciar y tenemos el reto de determinar cuál es la toxicidad de las concentraciones encontradas de los AINES en las aguas residuales. Tenemos datos y actualmente la normatividad vigente de la Semarnat 2021 para la descarga de aguas residuales, pues agrega también esta medida de toxicidad. Entonces, pues vamos evolucionando y tenemos que hacer un análisis precisamente de estas concentraciones y qué tan tóxicas son. Lo que hizo la maestra Pamela de inicio fue nuevamente ir a la planta de tratamiento de aguas residuales, tomar muestras en los diferentes puntos que ya conocíamos y hacer un análisis y establecer las mediciones cromatográficas de naproxeno y de ibuprofeno para encontrar o determinar la presencia y las concentraciones de estos AINES en aguas residuales. De los datos históricos que les he presentado, pues teníamos que se alcanzaban o que se encontraban en concentraciones de acetaminofén de 0.08 miligramos por litro, de ibuprofeno de 227 y muy bajas de ibuprofeno. Las muestras que analizamos recientemente nos indican que estas concentraciones han aumentado. El acetaminofén se encuentra en concentraciones ahora, en este año, de 1.025 miligramos por litro. El naproxeno aumentó a 0.37 miligramos por litro y el ibuprofeno, lo que les comentaba al principio de la plática, drásticamente están aumentando las concentraciones de estos contaminantes emergentes, yéndose hasta 0.55 miligramos por litro de ibuprofeno. Entonces, la tesis de doctorado de Pamela nos determinará cuál es el nivel de toxicidad en diferentes modelos biológicos de las concentraciones que hemos encontrado en esta planta de tratamiento de aguas residuales. Para ir finalizando la plática, me gustaría recomendarles este trabajo que publicamos y que está disponible para ustedes de manera gratuita. El Colegio de San Luis, a través de su casa editorial, nos apoyó para la publicación de este libro, en el cual estamos contribuyendo con un capítulo del mismo. Y se los recomiendo bastante porque es una referencia en español que recoge mucha de la información que hay actualmente disponible para el tema de los contaminantes emergentes en agua y en México. Para concluir la plática, les puedo comentar que los lodos activados de las plantas de tratamiento de aguas residuales que analizamos han sido una excelente fuente de poblaciones microbianas que resultan útiles para la remoción de antibióticos y AINES. Estas plantas de tratamiento estudiadas están entregando aguas residuales tratadas que ya no tienen en algunos casos y en otros continúan con la presencia de contaminantes emergentes. Y como les dije, en ambos casos es un reto para el área de investigación, pero también una información muy útil para nosotros, y es que aquellas aguas que pueden llegar a una planta de tratamiento de aguas residuales que funciona de manera adecuada, nos pueden entregar agua que también está sin ya estos contaminantes emergentes. Tenemos y estamos trabajando en el análisis y la creación de esta base de datos de las incidencias de los contaminantes emergentes encontrados
y cuáles, y sobre todo que están siendo encontrados o que están siendo tratados con sistemas tradicionales ya instalados en estas plantas de tratamiento. También estamos generando conocimiento acerca de los procesos de remoción biológica que usan poblaciones microbianas aisladas de estos lodos activados. Muchas gracias finalmente a Laboratorio F103 del CIDETEC y al CONACYT por este proyecto que nos ha permitido avanzar y obtener todos estos resultados. Aquí están algunos de los estudiantes que están trabajando en el grupo y muchísimas gracias. Y les dejo esta frase del doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química y mexicano, ingeniero químico, que nos dice que los científicos pueden plantear los problemas que afectarán al medio ambiente con base en la evidencia disponible, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad, donde estamos todos incluidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tengo varias preguntas aquí en el chat. A ver, aunque estamos un poquito ya apresurados por el tiempo, sí, Sí, voy a leer unas. Bueno, algunas adelante. se resolviendo, pero se las hago. Dice, perdón, ¿cuáles son los microorganismos más efectivos en la degradación de farmacéuticos en aguas residuales? Algunos están reportados y como les mencionaba en la plática, son especies de pseudomonas, unos rhodococcus, pero lo que estamos utilizando y a lo que le apostamos es al uso de consorcios microbianos. Muy bien. La siguiente. ¿Qué afectaciones puede tener al ser humano, pues, el consumo de el reconsumo, vamos a decirlo así, de estos contaminantes Así emergentes? es. Sí, pues hay algunos estudios también que relacionan efectos negativos, ¿no? Y en el caso de los antibióticos, pues problema que hay de resistencia de los microorganismos y en el caso pues también de estas enfermedades recurrentes, ¿no? Y que es precisamente por esa resistencia que se genera por por este uso de los antibióticos. Sin embargo, se necesita hacer más análisis para determinar exactamente cuáles compuestos están relacionados con una enfermedad en específico. Muy bien. La siguiente dice, bueno, se platicó al final, pero la comento, ¿qué normatividad está relacionada precisamente con que se remuevan estos fármacos en las aguas residuales? Es lo que se está trabajando, ¿verdad? Así es, actualmente ninguna normativa mexicana vigente, ni siquiera la modificación de la NOM 001 incluye contaminantes emergentes. Entonces, sí es preocupante. Lo único que se ha incluido en esta NOM 001 es los niveles de toxicidad, que podrían estar asociados con la presencia de estos fármacos en aguas residuales, pero no está nada en específico. Entonces, pues queda como el trabajo y esperemos que podamos contribuir en algo realizando este tipo de investigaciones. Bien, continúo. Hay otra pregunta, se vuelve a repetir lo de los microorganismos. La siguiente dice, ¿cuáles son las condiciones de operación que han favorecido el crecimiento de microorganismos que degradan los contaminantes emergentes y, bueno, su futura aplicación en en las plantas de tratamiento? Ok, a nivel laboratorio estamos trabajando sobre temperatura, pH y agitación porque estamos trabajando con consorcios aerobios. Sin embargo, bueno, y ya yendo hacia la planta, sobre lo que queremos incidir son en tiempos de residencia, que es de lo que a nivel de operación de la planta puede ser más familiar para para los técnicos que trabajan ahí. Entonces, y sobre todo explicar cuáles son esos procesos biológicos que están involucrados en esa remoción que ya observamos en los muestreos que hicimos. Bueno, muchas gracias, doctora. Son todas las preguntas. Le voy a ceder la palabra al maestro Juan Carlos Aguirre, por favor. Adelante. Sí, doctor, muchas gracias. Voy a hacer mención de la constancia simbólica, doctora. En cuanto se tengan las firmas de la misma, se le hará llegar. Muchas gracias.
El Instituto Tecnológico Superior de Álamo, Temapache y la Universidad de Pamplona otorgan este certificado a María Yolanda Reyes Vidal en reconocimiento a su valiosa participación como ponente en el primer simposio Bioresoluciones, un recuento de vivencias México-Colombia 2024, con el título Remoción biológica de compuestos farmacéuticos en aguas residuales, autor María Yolanda Reyes Vidal, firman la maestra Saraemla Ramírez Hernández, directora general del ITSAT, y el maestro Luis Enrique Mendoza, decano de la Facultad de Ingenierías y Arquitectura de la Universidad de Pamplona. Muchas gracias, doctora, por su participación. Les agradezco a ustedes. Muchísimas gracias.